Y listo, ya estamos grabando la clase. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Vamos a ver con mucho más detalle el lenguaje cinematográfico que se utilizaba en esa época. Bueno, cinematográfico entre comillas, ¿no? Porque una de las grandes cuestiones que vamos a trabajar en estas clases es ver si este cine de los inicios es cine o no es, ¿no? Hay algunos autores que denominan a este periodo del tiempo sin utilizar la palabra cine, ¿no? Porque consideran que todavía no se puede hablar de cine en estas épocas, ¿no? Eh, Cuando hablo del cine de los inicios, hablo del periodo de tiempo que va entre 1895, que, bueno, por convención se asume que la primera proyección de cine es la de los Lumière, hasta 1915, ¿no? Donde hay un cambio total en el modo de hacer películas y en el lenguaje que se utiliza. Y eso hace que, bueno, después de 1915 ya se habla de lo que se llama el cine clásico, ¿no? Ya no cine de los inicios o cine primitivo, también le llaman. Hay otros autores que le llaman cine atracción, vamos a ver por qué. Y bueno, le tienen varios nombres porque es bien difícil definir qué cosas se hacía en esta época, ¿no? Y una de las razones por la que es bien difícil definir es por algo que hemos visto en la anterior clase, que en realidad todos estos, entre comillas, cineastas tenían objetivos bien diferentes con este aparato, ¿no? Entonces, Méliès quería hacer trucos de magia, Lumière quería hacer otro tipo de cosas, Marey, Muybridge, todos los pioneros del precine, digamos, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Se acuerdan, no? Estamos ahí, ¿no ve? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a entrar a analizar esto del cine de los inicios desde el punto de vista ya del lenguaje, siempre teniendo en cuenta esta preguntita, ¿no? Que es la pregunta que desde que hemos iniciado clases la tenemos bien ahí presente, y es preguntarnos si lo que vamos a ver en estas clases, los cortos, lo que vayamos a ver, es efectivamente cine o no lo es, ¿sí? Para eso vamos a analizar un poco el lenguaje, pero también los modos de exhibición, los modos de distribución, etcétera, ¿no? Todo lo que compone lo que yo llamo la institución cine, ¿sí? Esta clase nos vamos a dedicar sobre todo a ver a una gran cineasta que nos va a ayudar a entender este lenguaje, que es Alice Guy, una cineasta mujer francesa que hasta hace poco era básicamente olvidada en la historia del cine, cuando ha sido una pionera, un bastión del cine de esta época, ¿no? De hecho, Alice Guy se llama. De hecho, mucha gente dice, mucha gente piensa que la primera persona que ha hecho una película de ficción es, es Georges Méliès, ¿no? Pero eso no es correcto. La primera persona que ha hecho una película de ficción es Alice Guy, no, no es Méliès. Alice Guy se le adelantó por unos meses a esta señora, a Georges Méliès, ¿no? Y Alice Guy ha tenido una vida un poco triste. En realidad ella trabajaba de secretaria en una gran productora cinematográfica que hasta el día de hoy sigue funcionando, que es la Gamont. Y un poco para, y un poco para, a insistencia de ella, que quería hacer películas, su jefe ya un poco que le ha dado ya la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Pero nunca se le reconocían los créditos ni nada, ¿no? Cuando en realidad sus películas eran tal vez las más importantes de la productora, ¿no? Y hasta el día de su muerte ha estado
siempre en el anonimato, digamos, ¿no? O sea, no, hasta que se murió y recién los historiadores recuperaron sus obras y su vida, ella pasaba como cualquier persona, cuando en realidad era una gran cineasta, una gran innovadora. Entonces lo vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a utilizar sus obras para analizar cómo era el cine de los inicios, ¿sí? Y bueno, y una de las grandes preguntas que no solamente me hago yo, sino que veíamos en el texto anterior, ¿sí? Que era si hay una gran forma narrativa en el cine de los inicios, ¿no? Creo que podemos llegar a un acuerdo que tal vez una de las características de lo que podemos llamar cine tiene que ver nomás con la narración, ¿no? No sé si estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Creo que no estoy diciendo nada polémico cuando digo que, bueno, una de las características del cine tiene que ver con la narración, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos ver si esto es cinematográfico analizando si hay una narrativa en el cine de los inicios, ¿no? Burch, el autor que les eché leer en la anterior clase, habla de una gran forma narrativa, ¿no? Claro, el cine experimental puede estar entre comillas, entre paréntesis, cuando... A ver, lo que pasa es que, bueno, cuando hablemos de cine clásico les voy a explicar muy bien por qué considero que el cine es narrativo, ¿no? El cine experimental no entra en el cine clásico, entonces, por ende, sé que va a parecer raro ahora que los diga, pero cuando desarrolle más la clase se va a entender. eh, no es un cine clásico, ¿no? El cine experimental obviamente no es cine clásico y por tanto entra en duda si es, lo voy a poner así para que no es muy rápido, podríamos poner en duda que sea cinematográfico, ¿ya? Claro, es una narración que tiene una secuencia, efectivamente, ¿no? Cine occidental lo vamos a ir viendo un poco más a detalle más adelante, ¿no? Eh, pero bueno, veremos si tiene una gran forma narrativa el cine de los inicios. Eh, Burch pensaría que sí, ¿no? Con la lectura que hemos hecho. ¿Qué piensan ustedes? Por lo menos hay atisbos, hay intentos, apuntes para intentar hacer una gran forma narrativa, ¿no? ¿O no tanto? ¿No sabes? ¿No has leído el texto? Él hablaba de las películas de persecuciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Las películas de persecuciones y box, en el que decía que sí había, digamos, unos primeros atisbos de una forma narrativa, ¿no? Pero a ver, veamos qué significa exactamente una narración. Puede tener dos significados un concepto de narración. También las pasiones, efectivamente, ¿no ve? Esa es la definición que lo hemos visto en la anterior clase y es la plantea Burch, ¿no? Discontinuidades en las imágenes producen un sentido narrativo, ¿no ve? Creo que con esta definición la hemos visto bien a detalle en la anterior clase, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no ve? Se entiende esta definición, o no tanto, ¿no ve? Sí, no es necesario volver allá, ¿no? Es un pequeño repasito, ¿sí? Pero ahora, lo narrativo se puede entender de dos maneras diferentes. No sé qué pasa con mi precio que no me estoy reconociendo bien. Puede ser entendida de dos formas diferentes, ¿no? Puede ser entendido simplemente como un desarrollo secuencial de algo. ¿Qué quiero decir con esto, no? Lo narrativo puede ser simplemente, yo qué sé,
Personaje A va de la universidad a su casa. ¿Hay una secuencia en eso? ¿Hay una secuencia lógica? Claro, ¿no? Puedo incluso decir, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Si vive en, no sé, si vive por la Plaza Murillo y tiene que ir a Cota Cota, pasará por una serie de calles, ¿no ve? Y es una secuencia lógica para llegar a su destino, ¿no? Hay un desarrollo secuencial. Si se entiende así lo narrativo, básicamente todo es narrativo, ¿no ve? En el momento en el que haya movimiento, hay narración, ¿no? Y obviamente cualquier cosa, y obviamente las cosas que hace Luz Lumière, por ejemplo, hay narración, ¿no ve? En esta definición, ¿no? Esta llegada del tren que hemos visto, hay movimiento, hay un desarrollo secuencial de algo, hay un tren que antes no estaba y llega, entonces es narrativo, ¿no? Con este punto de vista, básicamente, absolutamente todo cine, incluyendo el experimental, eh, cualquier tipo de cine, cualquier tipo de película que esté grabada en una cinta de video, una cinta de celuloide, necesariamente es narrativo, porque en el momento en el que hay movimiento, hay narración. Entonces, ahí sí o sí tendríamos que llegar a la conclusión que una de las características del cine tiene que ver necesariamente con la narración, por muy experimental que sea tu cine. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces ahí sí o sí estaría ligado a la narración. Hay otro concepto de narración un poquito más cerrado que, que se puede resumir con una fórmula muy chistosa que la plantea un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, que dice no, que lo narrativo en realidad se tiene que definir por la fórmula SAS, ¿no? ¿Qué quiere decir la fórmula SAS, no? Una narración necesariamente tiene que haber la transformación de algo, ¿no? Algún tipo de transformación tiene que haber, ¿no? No solamente es el desarrollo secuencial de algo, sino que algo se tiene que transformar, ¿no? En el ejemplo que les ponía de, bueno, un chiquito que está yendo a la universidad y vive en la Plaza Murillo, ahí no hay mucha transformación, digamos, ¿no? Hay simplemente un desarrollo secuencial. Pero podría haber una transformación si en el largo viaje de la Plaza Murillo a Cota Cota se ilumina y dice, he encontrado la verdad, que sé, cualquier huevada, ¿no? Y empieza a desarrollar a partir de eso una serie de acciones, ¿no? Pésimo mi ejemplo, pero les voy a poner otro mejor ahí cuando se me ocurra, ¿ya? Pero ese está pésimo, ¿no? ¿Cuál es el esquemita este de entender la narración, ¿no? Hay una situación inicial, que sé, situación inicial, no sé, soy un niño huérfano que vivo con mis tíos abajo de las escaleras, ¿no? Viene una acción, viene un señor gigante y me dice que en realidad soy un mago elegido y hay una situación derivada, aprendo a ser un mago y salvo a la humanidad del mal, ¿no? Entonces ahí hay una transformación, ¿no? De niño huérfano abandonado a héroe de la humanidad, digamos, ¿no? Y para eso, claro, Harry Potter, ¿no? Y para eso pasan eh, ¿cuántas películas? Ocho películas, ¿no? Para llegar de niño huérfano a salvador de la humanidad, digamos, ¿no ve? Entonces ahí hay una transformación. Entonces, si se dan cuenta, en esta visión hay una definición mucho más
pequeña de la narración, ¿no? Y aquí, obviamente, los trabajos de Lumière o de cine experimental ya no entrarían, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de transformación en- en la llegada del tren, no hay ningún tipo de transformación en la fábrica, digamos, ¿no? En la salida de la fábrica, ¿no? Hay, en cambio, una transformación evidente en las películas de Méliès, ¿no ve? ¿Sí? Méliès, con esta idea de la cabeza. ¿Cuál es el factor SAS en lo de Harry Potter? Esto, ¿no? Hay una situación que es el niño huérfano, una situación primera. Hay una acción, bueno, llega, bueno, es una serie de acciones, ¿no? Entre ellas, este gigante que llega a la casa de Harry Potter y le dice, no, tú no eres un niño huérfano, tú eres el mago salvador del mundo. Y hay una situación derivada en la que Harry Potter se vuelve el salvador de la humanidad, ¿no? Entonces, ese sería el esquema de cualquier tipo de narración, ¿no? No, no solamente en el cine, sino en la literatura, en cualquiera, ¿no ves? Eh, ahí entraríamos en problemas en decir que el cine de los inicios es narrativo, ¿no? Porque, bueno, a ver, Lumière evidentemente no es narrativo, pero tal vez Méliès sí podría llegar a ser narrativo, digamos, ¿no? Hay una transformación ahí, ¿no ves? ¿Sí? Entonces tendríamos que decir, bueno, hay cosas en el cine de inicios que son narrativas y otras que de repente no lo son, digamos, ¿no? ¿Sí? Todo conlleva un sujeto. Buena pregunta. No necesariamente, pero cuando hay objetos, estos objetos generalmente son animados, ¿no? Dan vida. O sea, son objetos que tienen vida, ¿no? O sea, por ejemplo, Toy Story, ¿no? Ahí en realidad son objetos, pero actúan de manera antropomórfica, digamos, ¿no? O sea, actúan como seres humanos con deseos, con miedos, etcétera, ¿no? O sea, no puede ser la historia, en esta narración no puede ser la historia de una piedra inerte, digamos, ¿no? No va a funcionar porque esa piedra nunca va a tener una transformación de ningún tipo, digamos, ¿no? Al menos de que le hagas hablar o de alguna manera hagas intuir al espectador que tenga algún tipo de sentimiento o algo así, digamos, ¿no? Si no, no funciona. ¿No ve? Aquí necesariamente tiene que haber una transformación. ¿Sí? Entonces parece que hay nomás variantes, ¿no? Entonces, en realidad, en esta definición más corta de la narración, tal vez no avanzamos tanto en la definición de los rasgos característicos del cine de los inicios, porque tendríamos que decir, sí hay algunas películas que narran y otras que no tanto, digamos, ¿no? Una definición un poco X, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No? Ahora, la hipótesis que yo les voy a ir desarrollando ahora, ¿sí? Y que bueno, obviamente es defendida por algunos autores que me gustan, sí, tal cual, es que en realidad estas películas del cine de los inicios efectivamente pueden tener un cierto tipo de narración, efectivamente, pero que en realidad ese no es el objetivo principal de este tipo de películas, ¿sí? Este tipo de películas, entre comillas películas, no le interesa en primer lugar narrar, sino le interesa otro tipo de cosas, ¿no? Y para eso necesariamente tenemos que analizar cuál es el lenguaje que utiliza este tipo de películas para entender qué cosa está haciendo si no está narrando, ¿no? Ustedes ya han visto algunas películas del cine, de este cine, y se han dado cuenta que es bastante deficiente su narración, digamos, ¿no? Es como que bien aburrida, en realidad no pasa nada, hay planos que deberían cortarse, hay cosas innecesarias que hacen que sea más largo, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez en vez de pensar que eso es
porque estos cineastas no sabían narrar. Sí, exacto, como lagunas. Tal vez pensar que, en vez de pensar que estos cineastas no sabían narrar o que recién estaban aprendiendo, que eran medio primitivos, como se les dice, o recién estaban iniciando, ¿no? Como es la moda plantearlo así. En realidad sabían muy bien qué estaban haciendo, pero su cine o lo que estaban haciendo en esa época buscaba otro tipo de objetivos que no necesariamente eran los que nosotros conocemos, ¿no? Una película clásica en la actualidad obviamente te va a narrar algo, ¿no? Y ese es el objetivo final de la película, ¿no? ¿Qué tal si de estas películas en realidad buscaban otras cosas, ¿no? Y por eso nos parecen tan raras en la actualidad, ¿sí? No porque sean deficientes en su forma, sino más bien porque tenían un objetivo diferente, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuál era el objetivo, no? Para entender el objetivo, les voy a decir desde ahora cuál es, pero probablemente recién al final de la clase entiendan cuál es el objetivo, porque por eso vamos a analizar este lenguaje, ¿no? Más que narrar, lo que mostraban estos cineastas era mostrar, ¿no? Mostrar situaciones que podríamos llamar espectaculares, divertidas, etcétera, ¿no? Mostrar más que narrar, ¿sí? Eh, Les voy a poner un ejemplo anacrónico para que vayan entendiendo un poco más esto, ¿no? ¿Ya han visto a ustedes Avengers? ¿No? ¿No han visto Avengers? Obvio. Piensen en la pelea final de la película. ¿Cuánto dura más o menos la película, la, la, la batalla final ahí cuando está Thanos ahí? La batalla final, no solo unos 30 minutos, digamos, ¿no? Sí. Esos 30 minutos, ustedes, hay una narración necesariamente. La última de los Avengers, no sé cómo se llama, ¿no? No hay una narración, ¿no? Sino que muestra la batalla, con todos los efectos, con toda la parafernalia, ¿no? Y tú estás, wow, qué de la puta, ¿no? Que Thanos y cómo muere eh, Iron Man, no sé qué bebadas, ¿no? O sea, lo que es simplemente, claro, bueno, pero todos han visto, creo, ¿no? Hay estos efectos especiales, ¿no? Es el desarrollo de estos efectos especiales, ¿no? Entonces, en esa secuencia de esos 30 minutitos, muy probablemente, más que narrar, se muestre algo. ¿Estamos de acuerdo? Los que han visto la peli, ¿no? ¿Sí? Entonces, un poco es lo que sucede en este cine, ¿no? Más que narrar algo, lo que les interesa, el objetivo de este tipo de películas es tratar de mostrar cosas, ¿sí? Entonces, para mostrarles cómo el cine de estas épocas mostraba, eh, exacto, es lo que estamos buscando, ¿no? Vamos a ver el lenguaje, ¿no? No entendí. No te defendí. Cuando tú narras, buscas esto, una transformación de una situación a una situación derivada, ¿no? Toda narración tiene esa transformación, ¿sí? Cuando muestras algo, de repente no hay este tipo de transformación, pero muestras algo que consideras que es espectacular por X o Z razón, ya sea porque es chistoso, ya sea porque es llamativo, ya sea porque tiene efectos interesantes, ya sea porque es bello, etcétera, digamos, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿sí? ¿Se entiende más o menos?
Igual esto lo vamos a ir desarrollando toda la clase y les voy a mostrar ejemplos para que se entiendan mejor. Pero tenemos más o menos aquí la base, ¿no ve? ¿Sí? Ya. Entonces ahora sí veremos un poco el lenguaje, ¿sí? En la anterior clase ya habíamos visto este tema, que es la autarquía del plano en el cine primitivo. Error haber puesto ahí cine primitivo porque justamente la idea es demostrar que no es un cine primitivo. Eh, no sé si alguien se anima a definir esta autarquía del plano que le hemos visto ya en la anterior clase. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? La independencia de cada plano, ¿no es? No, es esa definición larga que has puesto sirve para otro tipo de cosas, ¿no? ¿No? Hay una independencia de los planos, ¿no ve? Perfecto, ¿no ve? Algo que obviamente el cine actual va a romper completamente, ¿no ve? En el cine actual hay una fuerte dependencia de los planos, ¿no ve? ¿No ve? Aquí no, aquí un plano vale por sí mismo y se puede, entre comillas, entender sin la necesidad de mostrar otro plano, ¿sí? En el otro, en cambio, en el cine que conocemos, digamos, es impensable pensar en la independencia de los planos, ¿no ve? Eh, ¿Están avanzando clases con el licenciado Daniel Lafuente? Hola, ¿no? Ya. Bueno, entonces, bueno, me imagino que les va a explicar un poco de valores de plano, ese tipo de cosas. Pero bueno, hasta mientras esto de la autarquía se entiende perfectamente, ¿no ve? Obviamente, como cineastas, ustedes tienen que intentar siempre ser planos dependientes, ¿no ve? Nos dio un trabajo sobre planos, ¿no? Me imagino que va a tener que ver con lo que vamos a ver un poquito más adelante y tal vez les ayude en su tareita, ¿ya? Entonces, esto ya es un poco de repaso porque de hecho lo hemos visto en la anterior clase, pero por la importancia que tiene me gustaría que quede bastante claro. Entonces, necesito que lo veamos, ¿no? En la anterior clase hemos visto un cortito que se llamaba Personal de la fábrica de los de Edison que se llama la Biograph, ¿no? De donde va a salir después un gran cineasta que se llama Griffith. ¿Se acuerdan de esta persona que pone un mensaje en el periódico para buscar una chica y aparecen 10 chicas y tiene que salir escapando, digamos, ¿no? Y al final se entiende más o menos que se, se casa con una de ellas, ¿no? Un poco así, ¿se acuerdan, no? Esta película tiene una historia muy divertida que tiene que ver mucho con la definición de lo cinematográfico, ¿no? Ahí se entiende perfectamente que hay una autarquía de los planos, ¿no ve? Ninguno de los planos depende del otro, ¿no ve? ¿Estamos? ¿Sí? Con esta película ha pasado algo muy divertido. En esta época era muy común, bueno, en la nuestra también, piratear películas, ¿no? Pero obviamente no se pirateaba como ahora, la ponías en tu computadora, la quemabas y sacabas un culo de copias, digamos, ¿no? Sino lo que hacías era remake, ¿no? Entonces, claro, Edison era capísimo en realidad haciendo estos remakes, haciendo piratería en realidad, y se copiaba, digamos, películas de otras compañías, ¿no? Pero en este caso, la víctima ha sido Edison, ¿sí? Y Edison detecta que alguien le había pirateado su película personal. Entonces lo lleva a juicio, ¿sí? Y uno de los argumentos que planteaba el que se estaba defendiendo, el pirateador, si quieren,
es que en realidad él no había hecho ninguna violación al copyright por el siguiente motivo. Cuando Edison hizo el registro de copyright de esta película personal, puso una imagen de un plano de la película. Un plano. ¿Sí? Y está súper. Gracias, Ricardo, por la cuestión. Entonces, como Edison solo había eh, hecho el copyright por un plano de la película, los otros 6 planos que componen la película estaban exentos de copyright. Por tanto, podían ser copiados. ¿Qué tal? ¿Qué les parece ese argumento? Es un hueco legal, ¿no? Medio, ¿no? Chistoso, ¿no? Porque en realidad lo que, claro, entonces ese era el problema, ¿no? Entonces justamente ahí había la discusión si cada plano tenía que tener un derecho de autor, ¿no? Entonces, si aquí hay 6 planos, entonces cada debería haberse hecho el copyright por los 6 planos, ¿no? Entonces, ¿cuál es en el fondo el argumento de este señor? Es que, del abogado defensor, digamos, que una película de varios planos en realidad eran varios objetos. ¿Se entiende? No se trataba solo de un objeto llamado película, sino de 6 objetos diferentes. ¿Sí? Entonces ahí, claro, son 6 películas, exactamente, ¿no? Entonces ahí se hace muy evidente que para ciertas personas de la época, cada plano valía no solamente de manera, era tan autárquico que podía valer como una película sola, ¿sí? Más bien el juez un poquito, con un poco más de criterio, eh, sentencia a favor de Edison y dice, no, pues a ver si son 6 películas, 6 planos. Claro, en este caso, cuadro y plano es básicamente igual, ¿no ve? No hay ningún problema. Después va a haber una diferencia entre cuadro y plano, pero por el momento es exactamente igual por el momento, ¿no? Claro, entonces el juez determina que, bueno, si hay 6 planos que tienen un contenido en común y están ligados de alguna manera, es un solo objeto, no son varios, ¿no? Entonces, curiosamente, el que define lo que es una película no es un teórico, no es un cineasta, no es un crítico de cine, sino es un juez que tenía que dilucidar sobre un tema de copyright, ¿no? Y eso es interesante porque justamente en estos casos judiciales es donde se dan las primeras definiciones de todos los conceptos cinematográficos, ¿no? Justamente para evitar problemas en el copyright, ¿no? No es tanto los críticos o los teóricos, sino es el juez, ¿no? Que tiene que definir para deliberar cosas, ¿no? Entonces, después de personal, ya se queda el antecedente de que varios planos no significan varios contenidos, digo, varios objetos, ¿no? Varios planos juntados en la misma cinta hacen un solo objeto llamado película o filme o el término que le quieran dar, ¿sí? ¿Estamos? ¿No? Es interesante porque para que entiendan cuál era más o menos el pensamiento de la época, digamos, ¿no? Entonces, un plano no tendría que por qué estar ligado a otro necesariamente. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si tienen preguntas, comentarios hasta ahí. Ahorita les voy a mostrar ejemplitos, ¿no? De hecho, les he mostrado en la anterior clase, que es de la pasión de Jesucristo, ¿no? De Alice Guy Blanchet. ¿Se acuerdan de esta película? Las pasiones, ¿no?
¿Sí? ¿De acuerdo? Y aquí tal vez puedo responder la pregunta ahí que me hicieron si hay una diferencia entre cuadro y plano. En esta época esa diferencia no hay, no existe. Evidentemente ahora hay esa diferencia, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre cuadro y plano que la van a ir trabajando. En este caso, la autarquía es entendida como ambos, ¿no? Porque aquí no hay una diferencia entre cuadro y plano, ¿no? ¿No? Después, obviamente, con el cine clásico sí se va a hacer una diferencia, ¿no? En un plano pueden haber varios cuadros, ¿no? O encuadres, si quieres, ¿no? Entonces, vean esta imagen que les estoy mostrando ahora. Es uno de los múltiples cuadros de las pasiones, ¿no? Que pueden ser miles. Se parece, ¿no? Harto a la película que hemos visto, ¿no? Cuando Jesús entra en el Domingo de Ramos, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Sí? Entonces, vean, lo único que ha hecho Alice Guy Blanchet es darle simplemente movimiento a este cuadrito, ¿no? Solo le da movimiento, ¿no? Cuadros que obviamente se conocían en la época, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? O sea, si a ustedes les gusta ir a las iglesias, etcétera, van a ver ustedes 12 cuadros muy similares a estos, que obviamente tienen una secuencia narrativa, pero que son independientes entre sí, digamos. Este cuadro lo puedo ver y si quiero no necesito necesariamente ver el otro para entender más o menos de qué se trata, ¿no? Lo mismo sucede con las películas de Alice Guy Blanchet, ¿no? Evidentemente hay un intento de poner secuencias, pero todavía hay una fuerte independencia en los planos. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Otro concepto que habíamos visto en la anterior clase, esto es un poco de repaso, que creo que es importante tenerlo, es el concepto de no clausura de la imagen. ¿Alguien se acuerda cómo hemos definido o cómo podríamos eh, definir esto? Hay un distanciamiento del espectador, efectivamente, ¿no? Les voy a poner varios ejemplos para entender esto, ¿no? Y les ponía como paralelo lo que pasa cuando ustedes van a ver una película. Y de hecho, lo que ha pasado hace 3 minutos, cuando les he cagado el final de Avengers, cuando les he dicho que Tony Stark muere, ¿no? La peli dura 3 horas, ¿no? Y en algún momento Tony Stark muere, ¿no ve? Les he arruinado la peli, ¿no? O sea, hemos visto, van a ver 3 horas y por ese detalle ya se jodió la peli, ¿no? Claro, obviamente estoy siendo un poco irónico, ¿no? Porque obviamente todos lo han visto, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el problema de eso, no? O sea, tú entras a la narración, tú te identificas con los personajes, ¿no? Hay un desarrollo narrativo, etcétera. Pero si tú ya sabes el final, tal vez no te interesa tanto el desarrollo que sigue, digamos, ¿no? Si es una película que se basa esencialmente en la narración, ¿no ve? Entonces, claro, entonces ahí se requiere una participación fuerte del espectador en la narración, en el sentido de que te tienes que identificar con los personajes, tienes que sufrir con ellos y al final cuando veas
la trágica muerte del personaje con el que te has identificado, decir, no, ¿por qué? Y rasgarte las vestiduras, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ese tipo de películas lo que hacen es de que tú como espectador te adentres tanto, tanto en la película que puedas sentir casi en carne propia eh, el sufrimiento de los personajes, ¿no? O en una historia de romance, digamos, ¿no? O sea, los mecanismos de identificación tienen que ser tan, pero tan fuertes, ¿no? Que tú como espectador, básicamente, bueno, obviamente si es la historia de un chico que conoce a una chica, si tú eres chica, chico, tienes que llegar al momento de casi enamorarte de la chica, digamos, ¿no? ¿No? Y así funcionan todas las películas de corte que vamos a llamar clásico, ¿sí? Claro, hay una gran cantidad de ejemplos, Romeo y Julieta, cualquier tipo de narración que ustedes puedan ver en el cine funciona de esa manera, ¿no? Pero aquí, esas películas, por ciertos mecanismos de su lenguaje cinematográfico, no es posible una identificación con los personajes, ¿no? Y aquí esta es una definición de no clausura de la imagen, que es la mía, que es esta, ¿no? Que la imagen no se basta a sí misma para narrar lo que se tiene que contar. Ejemplos de esto. Eh, Primero, lo de las pasiones, ¿no? Cuando les preguntaba si habían entendido lo que habíamos visto, muchos de ustedes me decían que no habían cachado de qué se trataba la peli, ¿no ve? Incluso después les había preguntado qué era lo del... Sí, exacto. Que era lo del Domingo de Ramos y la mayoría de ustedes no sabía qué cosa era el Domingo de Ramos y etcétera, digamos, ¿no? Que no sabía identificar, que no sabía que el personaje que aparecía en la película era Pedro, que en realidad estaba negando 3 veces a Jesús, cosas así, ¿no? Eso, sí, claro, eso me hace pensar que ustedes, muchos de ustedes no han tenido una formación cristiana. ¡Qué barbaridad! Es un chiste, por si acaso. Qué vergüenza, ¿no? O sea, que no sepan qué es el Domingo de Ramos y ese tipo de cosas, ¿no? Qué barbaridad. Bola de pecadores, exacto, ¿no? Pero a términos prácticos, son los pecadores. Pero en términos cinematográficos, eh, es lo que sucede, ¿no? Si ustedes realmente no conocen la historia desde antes, no van a poder entender las pasiones. No se entienden. No entienden quién es este greñudo que habla, que todo el mundo le tira bola, etcétera. ¿Sí? Sí, exacto, totalmente, ¿no? Entonces ahí hay un gesto justamente de no clausura de la imagen. ¿Sí? Ustedes pueden ver una película como, a ver qué peli que han visto todos ustedes. Parásitos, ¿no? ¿Han visto Parásitos? Sí, a todos les ha gustado, ¿no? ¿Qué pasa con Parásitos, no? Evidentemente hay todo un trasfondo cultural, etcétera, ¿no ve? Es una película que está hecha en un contexto que probablemente muchos de ustedes no lo conocen, que es el Corea. O sea, por ejemplo, sé muy poco de Corea, más allá de su cine, ¿no? Entonces, no, no sé pues cuáles son sus gestos culturales, la forma en la que se organizan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si ustedes no conocen ni la más puta idea de dónde es Corea, ni qué tipo de sistema político tienen, la película está hecha de tal modo que la pueden entender, ¿no? Todos pueden entender la película más allá de que sepas o no dónde está Corea, ¿no? ¿Sí? Porque está hecha de tal manera que funciona así. Entonces es una película que se llama clausurada. No necesitas mayores conocimientos sobre la película más allá
de lo que la película te da como información. Ahí obviamente te puedes hacer quisquilloso y si tú eres un experto en Corea, vas a encontrar detallitos que solo un experto en Corea entendería, digamos, ¿no? Pero si así a ti como espectador común y corriente se te pasa esos detalles, no hay ningún problema, se puede seguir entendiendo, ¿no? Algo que no sucede aquí en, en, en las pasiones, ¿no? Si tú no entiendes, si tú no sabes quién es Jesucristo, si tú no sabes cuál es su historia de vida, etcétera, la película simplemente se te pierde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Perfecto, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto de no clausura de la imagen? Es que, uno, si tú no tienes los conocimientos suficientes para entender la película, para antes de entrar a la película, no la vas a entender, ¿no? Entonces ahí, de repente, y ahí les pongo como posibilidad, todos los que iban a ver las pasiones, obviamente conocían de qué se trataban las pasiones, ¿no? O sea, no vas a poner en tu título las pasiones de Cristo, digamos, ¿no? Tú no sabes qué putas es quién es Cristo ni quiénes son las pasiones, probablemente la película no te interese y no la vayas a ver. Pero si conoces a Cristo y eres un beato, una beata, una monjita, dices, "Ay, voy a poder ver las pasiones de Cristo. No, voy corriendo al cine. Se entiende porque hay un efecto de clausura en las imágenes, ¿no? ¿No? Entonces, ahí lo son, claro, exacto, ¿no? Entonces van a ver la película y obviamente estas personas no están yendo a ver la película para enterarse de quién era Cristo o saber de su sufrimiento, sino para ver a Cristo, para ver a Pedro, para ver las pasiones, ¿no? Para ver, no para que les cuenten algo. ¿Se entiende? ¿No ve? Entonces, alguien que va a ver las pasiones en esta época no está tan interesado en la historia, sino en ver a Jesucristo encarnado en la imagen, ¿no? Ver a Pedro, ver a Judas, ver a Poncio Pilatos, ver a Cristo en la cruz, todas esas huevadas, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta que tal vez de repente esas personas no están queriendo narrar, sino están queriendo mostrar algo, ¿sí? Y en este contexto aparece obviamente el comentador, que como, claro, su intención aquí es solo mostrar, ¿no? Y un poco como han visto las imágenes, es como que bien difícil encontrar a Cristo, ¿no? Es decir, cuál de los personajes que hemos visto era Cristo, cuál no, digamos, ¿no? Es como que difícil encontrarlo ahí en la imagen, ¿lo ven? Entonces ahí aparecía un relator, un narrador, que se encontraba, si parece clase de religión esto, ¿no? Que se encontraba en la sala de cine, ¿no? Y con su micrófono te va contando la historia, ¿no? Te está diciendo, miren, aquí está Jesucristo que está entrando triunfante a la ciudad de Jerusalén y todos lo reciben con ramos y no sé qué cosas, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un efecto de no clausura porque necesitas a alguien que te explique la película, ¿sí? Claro, una cosa así, digamos, pero es un poco más difícil, ¿sí? Entonces ahí hay dos detalles importantes, ¿no? Uno, que tú como espectador tienes que tener un conocimiento para entenderlas. Y dos, hay un narrador que está ahí, que está fuera de la imagen, si quieren, no es una voz en off, que te va explicando la película. Explicando, no te está narrando, te está explicando la película para que tú puedas entenderla, ¿sí? Se dan cuenta, ¿no? Es como que una forma de entender las películas de manera muy, muy diferentes, ¿no? O sea, yo creo que si ustedes les pongo un narrador ahorita y les pongo una peli y un narrador, se emputarían, ¿no? O sea, no les gustaría, ¿no? Porque su consumo de imágenes, la manera en que entienden el lenguaje cinematográfico es diferente, ¿sí? ¿Con qué película empezó esto? ¿Con qué película?
Sospecho que tendrían que ser con las de Lumière, ¿no? No sé si en las de Lumière había este narrador en las primeras, por lo menos, ¿no? Sí, exacto. Es una buena definición la que hace aquí Diana, que hay una clausura de la imagen cuando el espectador ya tiene todas las herramientas para entender por sí solo la película, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? No, no cuando alguien la narra, digamos, ¿no? Sino cuando necesitas otros elementos, otras informaciones que no necesariamente te da la película, ¿sí? Les pongo el ejemplo de Parásito, ¿no? En Parásitos, todo el contexto que necesitas para entender la película está en la misma película, ¿no? En Las Pasiones, todo el contexto que necesitas para entender la película está en la Biblia, no en la película, ¿sí? Exacto. Es una información externa, ¿sí? O sea que de tarea lean la Biblia, ¿no? No sé en qué parte hablarán de las pasiones, pero en algún lado debe decir eso. Sí, es como un complemento, ¿no? Pues acaso es broma, ¿no? No les voy a hacer leer la Biblia, ¿no? Cuidado que estén ahí poniéndose a leer, ¿no? ¿No? Sí, tal vez sería interesante leer el Apocalipsis para ver si estamos ahí o todavía falta, ¿no? Sí. ¿Cuánto falta para que unos cuatro, ¿cómo es? Los cuatro jinetes del Apocalipsis, así, ¿no? No. Sí, tal vez los pone para paranoicos, digamos, ¿no? ¿No? Ya. Bueno, seguiremos. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Entonces, van, es un elemento cinematográfico, no sé si es cinematográfico, pero un elemento que nosotros no lo tenemos y por lo que nos es complicado entender ese tipo de películas, ¿no? Que tiene que ver con el contexto mismo de la peli. Ya. Otro elemento de este tipo de películas, ¿no? Les voy a mostrar dos cortitos. Hasta aquí ahora va a ser hasta las 11:30. Ahorita vas a tomar un descansito, ¿sí? Les voy a mostrar dos cortitos. Uno es Tom Tom de Peterson, también de, la, de esta empresa que se llamaba Biograph, que es una película muy, muy interesante porque muestra una forma, una característica muy propia del lenguaje de la época, que ahorita les vamos a plantear. Les pongo el videito, ¿ya?
¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido este cortito? Primero, ¿se ha visto bien el corto? Ya. Ya. Tenía la esperanza que no. He visto que hay alguien ha compartido, Ricardo compartió el link, ¿no? De la peli. ¿Sí? Ujú. Qué macana. Esta peli, déjame un ratito ver, es del... Espérame un ratito, ahorita te digo. 1905 esta película. ¿No? Un combi bien loco. Sí, eso vamos a hacer la próxima, ¿no? Sí, voy a mandar nomás el link por YouTube porque por aquí creo que no funciona. A pesar de que aquí hay una opción para optimizar el video y todo, pero no funciona. ¿Ya? ¿Qué les iba a preguntar? ¿Qué les ha parecido? En primer lugar, ¿de qué va la historia? ¿Alguien me puede explicar de qué va la historia? ¿Quién se anima a explicarme de qué trata Tom Tom de Piperson? Un señor roba un cerdito y toda la gente lo persigue. Sí, ¿no? O sea, ¿de cómo te has dado cuenta de que trata sobre eso? Ah, ¿todos han visto al cerdito? ¿Todos? Todos me aseguran que todos han visto el cerdito y el momento en el que le roban. Una pelea y una persecución, ¿no ve? Ese detalle te lo perdiste, ¿no? Y yo creo que eso es clave, ¿no? Un detalle que es muy importante para entender la historia, ¿no ve? ¿No? O sea, si tú no has cachado que el tipo se roba un cerdito, no entiendes por qué terminan persiguiéndolo, ¿no ve? Porque hay una pelea, porque hay la persecución, etcétera, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que ves es un tipo que es perseguido por una gran cantidad de personas y es como que, bueno, digamos, deben estar jugando pesca, digamos, ¿no? O cualquier huevada, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué sucedería esto? ¿No? A ver, les voy a mostrar la parte en la que la persona se roba el cerdito. A ver si lo encuentro porque es difícil buscarla. Aquí. Ya. ¿Están viendo la pantalla de la tele? ¿De la película? No. Sí, a ver, les voy a mostrar dónde exactamente aparece el cerdito.
Vean aquí en la pantalla. ¿Sí? ¿Lograron ver? Pucha, qué macanelaje. Entonces les voy a poner justo el fotograma aquí en el que pasa eso. Ahí, en esa imagen congelada. Está ahí la... Sí, ahorita le he dejado congelada para que lo vean bien, ¿no ve? El momento justo en el que ese señor se roba el cerdito. ¿Cómo se ve o no se ve? Más o menos, ¿no? Ni siquiera se ve bien, ¿no? O sea, porque justamente ese payaso que estaba ahí jugando, justo en el momento en el que está por robarse el cerdito, tapa al señor, ¿no ve? Lo tapa, ¿sí? Entonces se ve bastante mal el robo del cerdito, ¿no ve? Como les decía, esto es bien importante porque si tú no entiendes que el cerdito se ha sido robado, no va a funcionar la película, ¿no ve? Y casualmente, justo cuando se roba el cerdito, este payaso que se entrepone entre la cámara y el cerdito, ¿no? Entonces, en ningún rato ves al cerdito efectivamente a llevárselo, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa en este tipo de películas? Eh, en una película de cine clásico se habría hecho un plano detalle del cerdito y de una mano que lo levanta y se lo lleva, ¿no? Pero aquí no. Aquí simplemente se muestra en un plano general. El cerdito, hasta podríamos dudar que es un cerdito, ¿no? Y justo en el momento en el que pasa la toma, el momento clave de la película, ¡pum! Se atraviesa una persona y vemos apenas al cerdito, ¿no? Efectivamente. Ahora, uno puede decir, bueno, estos changos medio boludos eran para narrar, ¿no? ¿Ves? O sea, no la lograban y no entendían lo importante de esto, ¿no? Porque al final de cuentas, si no se roba el cerdito, si no se entiende esto, no se entiende un carajo, digamos, ¿no? Pero tranquilamente al ver esto, el realizador de esta película podría haber dicho, nos ha salido mala toma, la volveremos a hacer, ¿o no? Efectivamente es una canción popular que obviamente el público la conocía. Entonces no era necesario, como en el caso de las pasiones, conocer, bueno, conociendo la canción ya podías, digamos, entender lo que está pasando. No era necesario realmente tener que seguir la narración para entender que se refería a eso, digamos. ¿No? Es igual que las pasiones, ¿no? Ahora, obviamente, la gente en esa época no era pues tan huevona, ¿no? O sea, si te ha salido mal la toma, la puedes rehacer, no hay ningún problema, ¿no?
Y no es por flojera que no la han hecho de nuevo, sino que la hipótesis clave aquí de esta película es que en realidad que se entienda la narración o no, no importaba, en realidad. No era lo de menos, ¿sí? Sí, pero una toma más, una toma menos, de todas formas, a cagar la obra y que no se entienda y que pierdas plata por ello, se hacía de nuevo, digamos, ¿no? Entonces, de repente tal vez no les interesaba tanto narrar y tal vez esta toma en especial les ha gustado por otro detalle que seguramente ustedes no han tomado conciencia, pero tal vez en la época de la película ha llamado mucho más la atención que saber si el cerdito era robado o no, ¿no? ¿Y cuál era el gran detalle de esta película que llamaba tanto la atención y gustaba tanto al público? Están viendo la pantalla, ¿no ven? ¿Sí? Lo voy a adelantar. Este chico. ¿Qué hace este chico? Sí, el que le he señalado. El que está en círculos. ¿Qué hace? Piruetas, ¿no? Se pone a hacer payasadas. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la narración. No ayuda nada en entender que se, ha, se han robado. No te ayuda en nada a entender la historia, no te ayuda a entender nada sobre este chanchito que se lo llevan, pero el director le da por lo menos unos 20 o 30 segundos de pantalla solo para mostrar sus payasadas, ¿no? Hace payasadas, divierte al público, exactamente. O sea, ese señor, entonces vean, ¿no? La parte narrativa queda muy en segundo plano, o sea, tan en segundo plano que muchos de nosotros, a la primera vez que lo hemos visto la película, no hemos notado que el personaje se roba un cerdito, ¿no? De hecho, a pesar de que lo hemos puesto así congelada la imagen, es difícil ver en qué rato la cuestión se roba el cerdito, ¿no ve? Pero en cambio aquí vemos así en grande y privilegiadamente un tipo que en plena tragedia de la persecución del robo de este chanchito, se pone a hacer payasadas, justo en el centro del plano, justo en el lugar privilegiado de la imagen, ¿no? Entonces, tal vez de repente estos cineastas lo que les interesaba más que mostrar el momento de la roba del cerdito, lo que les interesaba más era este personaje, este payasito, que hace payasadas en la escena, ¿no? Y si se dan cuenta, toda la persecución no te narra necesariamente algo, sino lo que está haciendo es justamente mostrar payasadas, ¿no? Que se caen de la chimenea, que se levantan, que hacen malabares y un montón de cosas que no son tan propias del cine, pero sí son propias de un arte muy cercano al cine, que es el circo, ¿no? En realidad, esta película no está haciendo cine, está haciendo circo, ¿no? Entretiene, muestra, te atrae, ¿no? Este es de 1905, ¿no? Esto sirve para atraerte, ¿no? O sea, que tú como público te vale verga en realidad la narración, pero estás viendo un payasito que es chistoso, ¿no? Te hace reír este payasito,
¿no? Entonces, uno se imagina ahí que el público dice, no, qué tragedia, se han robado el cerdo. No, está diciendo, qué divertido este payasito, ¿no? Y estoy yendo al cine a ver algo muy ligero, algo muy divertido, que es este señor haciendo payasadas. Nada más. ¿Se entiende? Entonces, por eso no es necesario la narración, ¿no? Lo que me interesa es eh, los movimientos de estos personajes que son divertidos. ¿Se entiende? ¿No? Ven entonces que es otro tipo de lógica, ¿sí? Completamente diferente a la lógica que nosotros entenderíamos. Y por esta película nos parece, me imagino que para muchos de ustedes, muy, muy rara, ¿no? No, no es lo que vemos justamente en Netflix, digamos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, les voy a mostrar otra imagen de la película. ¿Están viendo, no ve la imagen? ¿Sí? ¿La ven? ¿La ven? Entonces, ven esta imagen que les estoy mostrando aquí. Esperen un ratito. ¿Dónde está la imagen? Hay un montón de gente, un barullo tremendo de personas, ¿no? En el que realmente como espectador es difícil leer la imagen, ¿no? Es difícil entender qué cosa está pasando, ¿no? Porque si nos vamos a ver cada detalle, cada uno está haciendo básicamente su dispute, ¿no? Está tratando de mostrarse frente a la cámara, de hacer payasadas, ¿no? Y si viéramos detalle por detalle, veríamos todas las payasadas que cada uno de los actores está haciendo, ¿no? Esta es una película eminentemente narrativa clásica, no podría pasar, ¿no? Una película narrativa clásica, el director se esforzaría en jerarquizar a los personajes, a las acciones que son importantes para la narración. Pero aquí lo que interesa más que la narración y esta jerarquía de la narrativa es más bien mostrar todo este desorden, estas cosas, este divertimiento de cada uno de estos espectadores, de estos actores, digamos, ¿no? Entonces tú puedes ver a uno, ver a otro, ver las payasadas que estaba haciendo, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Este tipo, para empezar, habría que ver si es una película o no, ¿no? ¿No? De repente no lo es, ¿no? Por eso a los cineastas, a los teóricos que trabajan en esta época, les cuesta mucho, mucho definir qué cosa es esto. Esto todavía no es cine, ¿no? O sea, la jerga tradicional es llamar esto una imagen animada, digamos, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? O sea, puede ser circo, puede ser magia, puede ser un montón de cosas, ¿no? Cine, pareciera que no todavía, ¿no? No es todavía algo cinematográfico esto, ¿no? Porque funciona con una lógica diferente, ¿no? Aquí no hay narración, aquí hay divertimiento, hay, hay mostrar cosas chistosas, hay ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Se entiende esto de la jerarquía de las imágenes? Sí, pero de todas formas, el viaje de la luna, a pesar de que tiene una narración, la entiendes porque entiendes que es el viaje de la luna y qué pasa, etcétera, ¿no? ¿Ve? ¿Sí? ¿Se entiende esto de la jerarquización de las imágenes, ¿no? En una película narrativa, necesariamente hubiera habido un acercamiento
al cerdito, un acercamiento al ladrón, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que interesa es más bien el conjunto, ¿no? No es que no haya habido primeros planos o acercamientos en la época, ahorita lo vamos a ver, pero parece que lo que interesaba en esta época era más bien mostrar, ¿no? En este caso, como es una película cómica, las payasadas de estos actores, ¿no? Que están haciendo payasadas, ¿sí? ¿No? Un lenguaje sumamente diferente. Sí, es que en esa época no se utilizaba el concepto de película, por eso no se sabe cómo llamar esto, ¿no? No existía esto de cine, ¿no? ¿No? Esa era una posibilidad de llamarlo dramatic composition, digamos, ¿no? Que es una forma, ¿no? Pero hay miles, ¿no? De formas de entender esto, ¿no? Entonces, ese concepto de cine no funcionó, ¿no? Así lo registraron judicialmente, si quieres, ¿no? Pero otras películas las han registrado de otras maneras también, digamos, ¿no? Claro. Les quería mostrar un cortito más antes de irnos al receso. Este es uno que se llama The Miller and the Web. The Miller es no sé qué es The Miller. Es el que se ocupa del maíz, me parece, ¿no? Les voy a pasar en YouTube el link para que lo vean. Allá, gracias. El molinero, exacto. Bueno, ahí hay otra versión si quieren. De todas formas, las voy a poner aquí para tratar de verlas también, ¿ya? ¿Qué tal ese corto? ¿Qué les ha parecido? La música sí. A ver, ¿de dónde, de dónde mierda sale toda esa gente? O sea, narrativamente, ¿cómo se justifica que, bueno, ya se están sacando la mugre, no se sabe por qué, tal vez son ladrones, tal vez han peleado, y de la nada sale 30 tipos? ¿Por qué? No, narrativamente no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? No tiene, ¿no? Es absurdo completamente. Pero
es muy divertido, ¿no? Tenemos que admitirlo eso, ¿o no? ¿O no les ha parecido súper chistoso que aparezca de la nada toda esta gente, ¿no? En una película de corte clásico, eso sería impensable. No se puede pasar eso. No puede pasar esto, ¿no? Pero aquí, como la narración no es lo importante, entonces, mientras que te haga reír, mientras que te muestre, otra vez, muestre algo que sea chistoso y divertido, sí, está en la anterior lectura, ¿no? Ya está, ya funcionó, ya te divierte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo divertido aquí? Ver dos changos que se dan a sacos de harina, ¿sí? Se sacan, es divertido porque hay la harina que se da por todos lados, y luego de la nada viene un montón de gente a perseguirlos, ¿no? Entonces aquí no hay ningún tipo de narración, ¿no? En todo caso, en el segundo sentido, por lo menos, hemos visto, ¿sí? Pero es divertido, ¿no? Entonces, a esto me voy cuando les digo que a estas personas les interesaba sobre todo mostrar más que narrar. Entonces, sus mecanismos de representación, en este caso, van a enfocarse en mostrar y no tanto en la narración. ¿Sí? Entonces, por muy primitivo, básico que parezca, funciona muy bien. Te hace reír. Entonces, funciona. ¿Estamos? ¿Se entiende ahora sí la diferencia entre mostrar y narrar con estos ejemplos? ¿No? Ya. Tomaremos un descansito de 15 minutos. ¿Sí? Vamos a tomar el té y volvemos en un ratito. Ya. Entonces, en un cachito más volvemos.